buenas tardes, bienvenidos a Punto Salud, vida sana y estética, un punto de encuentro para hablar, para informar y para prevenir tu salud. En el programa de hoy hablaremos de donación de órganos, trasplante y muerte encefálica. También un tema más que interesante, violencia laboral. Y en nuestra sección de investigación, el periodista Marcelo Tissemau nos trae un gran informe, deporte y salud. Para comunicarse con la producción de Punto Salud, escribir un mail a puntosalud@hotmail.com. Esto es Punto Salud, que lo aprovechen. El 30 de mayo se celebra el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Fuimos al Cucay Chaco, que está realizando campañas de concientización en los colegios secundarios de la ciudad de Resistencia y en todo el interior del Chaco. Nos habla el responsable de comunicación, el doctor Ernesto Iliovich, hijo, sobre donación, trasplante de órganos y muerte encefálica. Ahí va la nota. Sí, esta semana estamos en un ciclo semanal con los chicos de la secundaria de la Escuela Simón de Iriondo. Junto con la gente del Banco de Sangre estamos hablando sobre la concientización sobre la donación de órganos y la donación de sangre. Las charlas están destinadas a la concientización de que donar órganos salva vidas y de saber también que hay más de 6.000 pacientes en lista de espera y que son solo 1.000 lo que se trasplantan. Y los chicos realmente les interesa muchísimo este tema, muchísimo este tema. Cuando uno puede lograr que el chico tome conciencia de que en realidad tiene más posibilidades de recibir un trasplante, de que sea donante de órganos, porque hay muy baja probabilidad de que uno tenga muerte encefálica, entonces empiezan a pensar que en realidad esto me puede pasar a mí, o en realidad esta gente que sale por los noticieros pidiendo un donante de órganos es gente de carne y hueso. Empecemos a saber más. La donación de órganos es un mecanismo complejo y que tiene varias etapas. Bueno, primero hay que hacer el diagnóstico del paciente que necesita un trasplante, ¿sí? El 80% de los pacientes que están en lista de espera en la Argentina son pacientes que necesitan trasplante de riñón. También hay gente que necesita trasplante de hígado, de corazón, de pulmones. Primero hacer el diagnóstico del paciente que necesita el trasplante. Como segundo paso, saber que los únicos que pueden ser donantes de órganos son aquellos pacientes que hacen muerte encefálica. Veamos de qué se trata esto. En la sociedad, los pacientes en un 1 a 4 por 1000 pueden hacer muerte encefálica. 1 a 4 por 1000. De los que se internan es 1 a 3%. De 100 pacientes, 1 puede llegar a hacer muerte encefálica. O sea que el hecho de que hagan ya una muerte encefálica es remoto. Tiene que suceder un traumatismo de cráneo grave, un derrame cerebral grave, un problema neurológico grave para que ese paciente culmine con una muerte encefálica. Una vez certificada la muerte encefálica en terapia intensiva por el equipo médico del Cucay Chaco, se verifica que ese paciente sea un donante expreso, o bien se concilia con la familia, que de esta manera pasa a ser familia donante. Cuando nosotros logramos que esa familia esté de acuerdo con el testimonio que ha dejado el fallecido o con el testimonio oral, escrito u oral, se le explica cuáles son los pasos. Los pasos son en realidad hacer los estudios, electrocefalograma, estudios de flujo sanguíneo, reflejos, y se vuelven a repetir a las 6 horas. Son pacientes que están en coma irreversible. Cuando vemos que en realidad ese paciente con muerte encefálica, donante, ¿sí? Se hace estudio de la parte genética, de histocompatibilidad, se hacen los estudios de los órganos si el funcionamiento está en condiciones, los estudios infectológicos y serológicos para ver que no haya ninguna infección y no llevemos ninguna enfermedad al paciente que necesita trasplante y está inmunocomprometido, se elaboran las listas de espera. Las listas de espera se hacen de acuerdo a la gravedad, al tiempo y a la histocompatibilidad. ¿Por qué es importante esto de la histocompatibilidad, que es una palabra rara? Porque es tan compleja la histocompatibilidad que yo, si necesito un trasplante de hígado y tengo 3 hermanas, probablemente ninguna de las 3 sea compatible conmigo,
¿sí? Entre familiares la compatibilidad generalmente es de un 25%. O sea que no es frecuente que haya familiares compatibles. Está todo en condiciones, el equipo de trasplante viene del lugar donde se encuentra el paciente y realiza la ablación, o sea, la extracción del órgano del paciente con muerte encefálica. Y se lleva en avión a el lugar donde está el paciente que necesita trasplante. Este movimiento es simultáneo, ya se hace en 3 horas. En el momento que el paciente se le saca el órgano acá y se llega al aeropuerto de Resistencia, el paciente está entrando en Buenos Aires o en Rosario o en Mendoza a quirófano. En el momento que el avión estaciona en Aeroparque, están iniciando la cirugía del paciente que se le saca el corazón que no funciona para cuando llega en forma simultánea poner el corazón del paciente que ha fallecido. Estos operativos se realizan con suma rapidez, ya que los órganos no pueden ni deben permanecer mucho tiempo afuera. Cuando llega en realidad se procede, el mismo equipo que realizó la ablación es el que hace el trasplante en el lugar donde se va a trasplantar y posteriormente se hacen los tratamientos adecuados, de acuerdo al órgano se hacen tratamientos inmunosupresores para que el sistema inmune, por más que haya histocompatibilidad, no lo rechace al órgano y el paciente empieza a mejorar su funcionalidad. Con una visión positiva ante un suceso de muerte, debemos decir que la familia chaqueña es donante y que ha aumentado en estos últimos años el porcentaje de donación. Pese a la miseria, pese a muchas cosas que se dicen del Chaco, la familia chaqueña es solidaria y decide ayudar a mucha gente con el trasplante, porque a través de un trasplantado, un paciente que hace muerte encefálica, un donante, puede haber muchos trasplantados, mucha gente que salva su vida o mejora su calidad de vida.